En 2008, Criterion lanzaba para PlayStation 3, Xbox 360 y PC el que sería considerado como el último título canónico de su exitosa saga Burnout, y con él le regalaron a los amantes de la conducción arcade uno de los títulos más originales y mejor diseñados de todos los tiempos. Y por eso hoy toca recordar con un vídeo al mítico Burnout Paradise. Sed bienvenidos a Canal Freaks. Tras un éxito creciente y un enfoque basado en la innovación tecnológica y jugable, la saga Burnout, que ya nos había regalado 4 entregas principales, una edición para portátiles y un capítulo extra desarrollado por un estudio de terceros, todo esto dentro de la era de las 128 bits, se enfrentaba a una generación de videoconsolas exponencialmente superior y mucho mejor preparada para funcionar dentro de un entorno online. Es por eso, por el extraordinario aumento de potencia y por el mundo de posibilidades que abría el juego en línea en estas máquinas, que Alex Ward, director de todas las entregas canónicas de la serie, vio la posibilidad de crear un nuevo título mucho más vivo y abierto que en sus anteriores entregas. Debemos recordar que ya desde Burnout 3 y sus takedowns, que en un principio se imaginaron como un modo de juego agresivo online, y también con Revenge, en Criterion ya enfocaban sus proyectos en torno a ideas que enriquecían la experiencia del juego en línea. Digamos que pese a contar con unos espectaculares modos de juego single player, la serie ya venía desde lejos con un importante diseño jugable online en su core. Debido a esto, la preproducción de Paradise se enfocaba en una dirección arriesgada y totalmente novedosa dentro de la franquicia. Un mundo abierto que fusiona el offline y el online dentro de un entorno en el que los circuitos tienen una salida y una meta, pero no un recorrido predefinido. Es decir, tú decides cuál es la ruta óptima hasta el punto de llegada. Pero fueron más lejos todavía. Ese mundo estaría poblado por competidores controlados por la inteligencia artificial y a la vez podría albergar a competidores online que circularían con total libertad, haciendo de esta forma que pudiésemos retar a la máquina o a un humano, y que de este modo fuese imperceptible establecer una distinción entre el modo de un solo jugador o el modo multi. Y un último detalle bastante importante. En este mundo no existirían las cargas, y la dinámica sería la de no parar de circular y competir de forma fluida. Todo esto, que se debe entender como una idea brillante que eliminaba los checkpoints o que evitaba los tiempos muertos de cualquier arcade segmentado en pruebas, fue visto por Electronic Arts como un proyecto demasiado ambicioso. Y es que, por un lado, esa fusión offline y online dentro de un mundo abierto no era moco de pavo a nivel técnico, y por otro, se rompía de forma muy brusca con los conceptos básicos de toda la saga. Por lo que en principio la idea fue desechada y se reorientó al estudio hacia algo más reconocible. Pero Alex Ward, quien siempre creyó en sí mismo y en su equipo, no en vano, debemos recordar que estos tipos no eran tan solo unos geniales desarrolladores de videojuegos, sino también de tecnologías de desarrollo y de integración, dirigió los inicios del proyecto según su idea original, contrariando a la todopoderosa Electronic Arts y fabricando un prototipo que ya en su versión esquelética podía mostrar todas esas locas ideas en funcionamiento. Una vez presentado, en Electronic Arts quedaron tan impresionados y convencidos que de esa forma se le dio luz verde a lo que hoy conocemos como Burnout Paradise. Tras 2 años de desarrollo, Paradise llegaba al mercado y lo hacía rompiendo prácticamente todos los esquemas conocidos y cumpliendo casi de manera absoluta con la idea inicial con la que nació, añadiendo además un conjunto de virtudes importantes que debo señalar. Un mundo abierto con libre circulación, un engine que funcionaba a 60 imágenes por segundo, más de 70 vehículos, carreras sin recorridos predefinidos, modo online y offline, pruebas contrarreloj, competiciones estándar, pruebas de acrobacias, carreras de destrucción, marcadores online por todo el mapeado. Digamos que en prácticamente cualquier tramo del juego podemos superar los marcadores de otros jugadores. Vehículos diferenciados en distintas categorías, tiempos de carga inexistentes. Bueno, existen, pero son un pequeño cambio de plano al iniciar una prueba mientras se carga a los competidores, y el efecto perceptible sería el de que no hay un parón de carga.
Takedowns, un modo destrucción nuevo al que podemos entrar inmediatamente dentro de cualquier punto del mapeado, y una sensación de velocidad, de libertad y de inmediatez que nunca se había visto en otro juego del género. Sumemos a esto que durante la vida comercial del título se añadieron características como un ciclo de día y de noche, nuevos modos online, motocicletas, vehículos super deformed, un nuevo terreno dentro del mapa y pruebas por doquier, entre otros muchos pequeños detalles. Y no solo esto, que ya es abrumador, sino que encima se trató de un título que contaba con unos controles perfectos para lo que pretendía y lo que proponía, que tuvo una de las mejores bandas sonoras de toda su década, no exagero, con temas de Alice in Chains, Twisted Sister, Depeche Mode y docenas de otros artistas de alto nivel, junto a temas míticos de la saga y música clásica por un tubo, y que resultó también en un producto duradero y con unos acabados más que notables si atendemos a su tasa de frames inquebrantable. Dicho de otra forma, Paradise resultó en uno de esos juegos, de los pocos, que pueden considerarse perfectos en relación a lo que plantean y teniendo en cuenta las limitaciones de su momento. Quizá podáis encontrar elementos criticables o que no sean de vuestro gusto, pero no serían fallos, sino limitaciones de su generación. Si bien debo admitir que no es mi favorito dentro de la saga, no puedo más que hablar de él de forma sobresaliente. Es un caso de manual de saga que muere en lo más alto, y no por culpa de sobreexplotación o de pérdida de calidades. Aunque, eso sí, después de Paradise realmente apareció otra entrega, Burnout Crash, creada como un título digital a modo de spin-off, pero que en realidad puede considerarse como no canónico, ya que por aquel entonces no participó Alex Ward o alguno de los máximos responsables de las anteriores entregas. Tras esto, lo único que puede considerarse similar a una nueva entrega, y esto que voy a decir, cogedlo con pinzas, fue el Need for Speed Most Wanted de 2012, que en nada se parece al Most Wanted original, poco tiene que ver con un Need for Speed canónico, y además de estar desarrollado por Criterion, guarda multitud de parecidos con Paradise. Lo compartáis o no, así lo veo yo. Y además añadiría que en lo único que supera a Paradise es en su increíble inteligencia artificial en carrera y en lo brutal de su calidad de desafío. Pero esto es solo mi opinión, totalmente criticable. Por suerte para todos aquellos que no lo pudisteis conocer en su momento, Electronic Arts publicó en 2018 un remaster con casi todo el contenido extra del original y con algunas mejoras gráficas a modo de actualización. Esta edición es imprescindible si os gustan los arcades, si buscáis un buen juego de conducción o si sois amantes de la saga. En fin, que no puedo más que recomendarlo y deciros que es uno de los mejores juegos de velocidad arcade de todos los tiempos. Y con esta aseveración tan prepotente, no me queda más que daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!